Tuve que desaprender todo lo que me enseñaron sobre riqueza. No se trataba de esfuerzo desmedido ni de correr contra el tiempo. La verdadera manifestación no sigue las reglas que me dijeron. Ella sucede de adentro hacia afuera, como un proceso silencioso que comienza en la identidad, se expande por el cuerpo y transforma la realidad sin que yo necesite luchar. Cuando comprendí esto, todo comenzó a suceder de forma sorprendente. Yo cargaba creencias tan arraigadas que me mantenían preso en un ciclo invisible de escasez. Intentaba, forzaba, y cuanto más intentaba, más distante la riqueza parecía estar. Fue cuando decidí romper con todo. Dejé de buscar afuera y comencé a construir adentro. Y aquí está el secreto que cambia todo. Descubrí que el cerebro no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es intensamente imaginado. Ese fue el primer paso para que el campo cuántico comenzara a responder. Percibí que el problema nunca fue la falta de dinero. El problema era la identidad que yo cargaba. Cuando me vi rico, antes incluso de tenerlo, el universo comenzó a reorganizar todo a mi alrededor. Y es justamente en este punto que muchos se bloquean, porque el secreto es contraintuitivo. Cuando entiendes esto, cuando aplicas esto, la realidad comienza a doblarse de una forma que parece mágica, pero es pura ciencia aplicada al campo cuántico. Yo viví esto, y es por eso que lo que voy a compartir es tan poderoso. Porque la riqueza no llega para quien espera con ansiedad, llega para quien ya vive en la vibración de quien posee. Y cuando ese estado se vuelve familiar, todo comienza a encajar con una velocidad que asusta. Todo comienza ahora. Me di cuenta de que antes de cualquier transformación externa, necesitaba verme como alguien ya rico. Esa fue la primera gran mudanza. No se trataba más de correr detrás de la riqueza, sino de permitir que mi mente comenzara a creer que yo ya formaba parte de ese universo de abundancia. Mi cerebro no sabía distinguir lo que era real de lo que era imaginado, y fue exactamente ahí que todo comenzó a cambiar. Yo asumía la identidad de aquel que ya posee. Todos los días me veía caminando como alguien próspero. Imaginaba mi ropa, los lugares que frecuentaba, las conversaciones que tenía y los proyectos que administraba. Mi cuerpo comenzaba a responder con una postura diferente, una confianza que no existía antes. Era como si ya estuviera viviendo aquella realidad, aunque a mi alrededor nada hubiera cambiado todavía. Ese ejercicio pasó a ser un ritual diario. Comencé a escribir sobre mi nueva identidad, detallando cómo era la rutina de mi yo rico. Eso me ayudó a profundizar aún más la experiencia. Leía libros que fortalecían esa mentalidad y consumía contenidos que alimentaban la visión de abundancia. Cada palabra que absorbía reforzaba la imagen de que la riqueza ya me pertenecía. Pero aquí necesito hacerte una advertencia brutalmente honesta. Borrar la identidad antigua es la parte más difícil del proceso, porque tu cerebro va a luchar con todas sus fuerzas para volver a lo conocido, a la escasez. Yo estuve estancado en esa fase por mucho tiempo, saboteándome, hasta que descubrí el método exacto para instalar el nuevo software sin fallas. Si quieres tener acceso a ese manual práctico y garantizar que tu nueva identidad de riqueza se instale para siempre en tu mente, dejé un enlace especial abajo en la descripción y en el primer comentario. Es nuestro entrenamiento Desarrollando una mentalidad de riqueza. Allí está el paso a paso que yo usé para no volver atrás. Haz clic en el enlace ahora si estás listo para dejar de intentar y comenzar a hacer. Era como si estuviera programando un nuevo software en mi mente. Dejé de identificarme con la antigua versión de mí mismo, aquella que se veía limitada, pequeña o insuficiente. Ese corte fue decisivo. Necesitaba dejar atrás los hábitos, los pensamientos y las emociones que sostenían aquella vieja identidad. El cerebro comenzó a crear nuevos caminos, como si se estuviera preparando para un nuevo escenario que inevitablemente se manifestaría. Me sentía cada vez más parte de esa frecuencia. Cuanto más persistía en este proceso, más claro se volvía que la realidad externa estaba comenzando a responder. Pequeñas señales, oportunidades inesperadas, personas que comenzaron a surgir en mi camino. Estaba ajustando mi vibración y el universo parecía alinear todo a mi alrededor.
Y es curioso cómo en este punto algo aún más profundo necesitaba suceder. Percibí que solo pensar en la riqueza no era suficiente. Mi cuerpo necesitaba sentir ahora las mismas emociones que sentiría cuando todo ya estuviera materializado. Necesitaba entrenar mi sistema nervioso para experimentar en el presente la gratitud, la alegría y la plenitud que solo vendrían en el mundo físico mucho tiempo después. El secreto era engañar al cuerpo, hacer que creyera que todo ya estaba aquí. Fue ahí que todo comenzó a ganar fuerza. Todos los días cerraba los ojos y me permitía sentir profundamente lo que sería abrir la cuenta bancaria y ver la abundancia allí. Imaginaba, pero más que eso, me emocionaba con eso. Mi corazón se aceleraba, una sonrisa surgía en mi rostro y mi cuerpo comenzaba a reaccionar como si aquello ya fuera mío. Estaba construyendo un nuevo estado emocional y eso me daba una energía completamente diferente. Esa práctica transformó mi rutina. Pasé a caminar con una ligereza que no existía antes. En el tráfico, en las filas, en los desafíos diarios, mi cuerpo permanecía en el estado de quien ya conquistó. Eso me dio una nueva postura, una nueva vibración. Y curiosamente fue cuando comencé a percibir que las cosas realmente comenzaron a fluir. Había cambiado mi punto de atracción. Ya me sentía dentro de la realidad que tanto quería. Entendí que el cuerpo aprende con la repetición. Cuanto más veces sentía la emoción de la riqueza, más mi cuerpo aceptaba aquello como un nuevo normal. No era más un esfuerzo, era un hábito emocional. No necesitaba esperar que el dinero llegara para sentirme próspero. Yo ya vivía ese sentimiento todos los días. Y fue así que las oportunidades comenzaron a surgir con una frecuencia que nunca había experimentado antes. Comencé a percibir que la emoción crea una firma energética que conversa con el campo cuántico. Cuando mi cuerpo se acostumbró a este nuevo estadio emocional, todo a mi alrededor comenzó a reorganizarse para reflejar ese cambio. Y en este punto quedó claro para mí que había un próximo nivel, un ajuste aún más poderoso que necesitaba ser hecho. Entendí que visualizar no era simplemente crear imágenes sueltas en la mente. Visualizar era un entrenamiento intencional, un ensayo consciente del futuro que quería vivir. Necesitaba crear imágenes con claridad, con riqueza de detalles, como si estuviera construyendo una memoria anticipada. Mi cerebro comenzaba a registrar esas escenas como si fueran experiencias reales, y era exactamente eso lo que creaba el camino para la manifestación. Todos los días separaba momentos específicos para sumergirme en esas visualizaciones. Me veía despertando en la casa que quería, conduciendo el auto que deseaba, sintiendo la tela de la ropa que imaginaba vestir. Cuanto más me profundizaba, más real todo parecía. El cerebro comenzaba a familiarizarse con esas escenas y el cuerpo respondía con las emociones correctas. Estaba programando mi futuro con precisión. Percibí que necesitaba ser consistente. La visualización no podía ser hecha de forma aleatoria o apresurada. Necesitaba comprometerme con ese ejercicio como alguien que entrena un nuevo idioma o un nuevo instrumento. Cuanto más practicaba, más natural aquello se volvía. Recuerdo momentos en que, a lo largo del día, flashes de mis visualizaciones surgían espontáneamente. Mi subconsciente estaba absorbiendo todo. También entendí que la visualización es aún más poderosa cuando se combina con las emociones correctas. No era solo ver, era sentir. Sentir el toque, el olor, el sonido, la textura de aquella realidad. Me envolvía completamente y mi cuerpo vibraba en el campo de la abundancia. Esto creaba un impacto profundo en mi sistema nervioso. No estaba más soñando, estaba preparándome para aquello como si fuera una certeza. Con el tiempo, las visualizaciones comenzaron a entrelazarse con mi rutina de forma tan fluida que parecía que el futuro ya estaba sucediendo ahora. Y fue ahí que comencé a percibir que había algo más que ser ajustado, porque incluso con toda esa práctica, aún necesitaba aprender a liberarme de un viejo patrón que silenciosamente me mantenía preso. Descubrí que mientras mantenía mi atención en aquello que faltaba, continuaba preso en el mismo lugar. Era como si mi enfoque estuviera alimentando el ciclo de la escasez. Necesitaba desconectarme de esa energía, romper con el hábito de mirar lo que aún no tenía.
Esa fue una de las lecciones más desafiantes que necesité integrar. La abundancia solo se manifiesta cuando vives como si ella ya fuera tu realidad. Pasé a observar mis pensamientos con más atención. Cada vez que surgía una sensación de carencia, cambiaba inmediatamente mi enfoque. Me obligaba a pensar como alguien que ya poseía todo. Incluso cuando las cuentas estaban apretadas o las circunstancias parecían empujarme de vuelta, persistía en la vibración de la abundancia. Era como entrenar un músculo. Cuanto más practicaba, más fuerte se volvía ese nuevo estado. Aprendí a soltar la necesidad de control. No necesitaba más aferrarme a la ansiedad de cómo y cuándo la riqueza llegaría. Necesitaba confiar en que el campo cuántico se estaba reorganizando de acuerdo con mi frecuencia. Paraba, respiraba y me permitía sentir que ya estaba todo resuelto. Ese era el mayor acto de fe, actuar como si ya estuviera hecho, aunque mis ojos aún no lo vieran. Las situaciones del día a día comenzaron a ponerme a prueba. Cuando algo salía mal, observaba si estaba resbalando de vuelta al pensamiento de escasez. Me vigilaba, me ajustaba y volvía a vibrar como quien ya posee. Ese fue el ejercicio que moldeó mi nueva realidad. Percibí que todo estaba conectado a mi capacidad de permanecer en el estado de abundancia, incluso cuando el mundo aún mostraba lo opuesto. Y fue en esa fase que comencé a sentir una ligereza diferente, como si un peso hubiera salido de mis hombros. La lucha dio lugar a la confianza. Comencé a experimentar pequeñas manifestaciones que con el tiempo fueron creciendo. Y fue en ese flujo que entendí que había un próximo paso, un proceso aún más profundo de transformación que necesitaba consolidar. Entendí que mi cerebro no cambiaría con un único pensamiento, ni con un momento de inspiración. Era necesario repetir hasta que se convirtiera en una nueva estructura, un nuevo cimiento. Necesitaba entrenar mi cerebro todos los días para que aceptara la nueva verdad de la abundancia como el patrón natural. Esa repetición consciente se volvió un compromiso personal, como cepillarse los dientes o respirar. Todos los días, por la mañana, repetía mentalmente afirmaciones que sostenían la identidad de riqueza que estaba creando. Me escuchaba diciendo, yo soy próspero, yo soy abundante, yo soy digno. Esas palabras comenzaban a fijarse no solo como frases sueltas, sino como caminos profundos que dibujaban un nuevo mapa dentro de mí. Cuanto más repetía, más mi cerebro entendía, esto es quién soy. Comencé a percibir que esa práctica moldeaba mis decisiones. Dejaba de actuar por miedo y pasaba a actuar con confianza. Las elecciones que antes parecían arriesgadas ahora formaban parte de quien me estaba convirtiendo. Leía, escribía y revisaba diariamente esas ideas porque sabía que el cerebro aprende por familiaridad. Lo que se repite se fortalece. Estaba creando un nuevo nivel de confort con la prosperidad. La repetición no era algo mecánico. Me aseguraba de sentir cada palabra. Creaba imágenes, ponía emoción y me envolvía como si estuviera grabando una nueva historia en mi sistema nervioso. Era como aprender a andar en bicicleta. Al principio inestable, pero con la práctica se volvía natural. Mi cerebro comenzó a operar automáticamente dentro de ese nuevo guión. Percibí que ese era el camino para la reprogramación definitiva. Y cuando esa repetición se volvió parte de mi esencia, comencé a notar algo curioso. El ambiente a mi alrededor estaba comenzando a reaccionar de forma diferente. Nuevas puertas se estaban abriendo, nuevas posibilidades estaban surgiendo. Y fue exactamente en ese punto que comprendí que había un próximo ajuste que necesitaba ser hecho. Algo que involucraba directamente el lugar donde vivía, las personas que me rodeaban y los estímulos que me acompañaban. Comencé a percibir que el ambiente a mi alrededor me estaba empujando de vuelta al pasado. Los lugares, las conversaciones, los estímulos, todo cargaba la frecuencia de la escasez que intentaba dejar atrás. Necesitaba romper. No era sobre huir, era sobre liberarme de las ataduras invisibles que mantenían mi cuerpo preso a antiguos patrones. Un ambiente crea memorias y yo necesitaba crear nuevas. Decidí cambiar la configuración de mi rutina. Comencé a frecuentar nuevos lugares, aunque aún no fueran los espacios más sofisticados, pero eran diferentes de los habituales. Cambié los sonidos, cambié los escenarios, cambié los hábitos automáticos que me recordaban a la versión antigua de mí.
Ajusté el campo a mi alrededor para que reflejara, aunque simbólicamente, la dirección hacia donde estaba yendo. Entendí que no necesitaba esperar grandes cambios externos para comenzar. Podía cambiar lo que estaba a mi alcance, reorganizar mi cuarto, elegir música que elevara mi estado emocional, seleccionar cuidadosamente los contenidos que consumía. Cada pequeño cambio en el ambiente ayudaba a mantenerme sintonizado con la identidad de alguien que ya vivía en abundancia. Estaba recondicionando mi cerebro a través de la acción. Con el tiempo, percibí que hasta mis relaciones comenzaron a cambiar. Algunas personas se alejaron naturalmente, mientras otras, más alineadas con mi nuevo estado interno, comenzaron a surgir. El ambiente no era solo físico, era también emocional y social. Necesitaba rodearme de estímulos que reforzaran la identidad que estaba construyendo. Era un ajuste constante, una vigilancia amorosa sobre dónde ponía mi energía. Ese rompimiento con el ambiente antiguo comenzó a abrir puertas que antes parecían cerradas. Me sentía más ligero, más disponible para lo nuevo. Pero sabía que aún había algo más profundo, una alineación total entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Y era en ese punto que la transformación necesitaba consolidarse aún más. Entendí que de nada servía pensar en riqueza si mis emociones estaban presas en el miedo y mis acciones seguían patrones de escasez. Necesitaba coherencia. El alineamiento entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía era la clave para crear un campo magnético poderoso. Era como si el universo solo respondiera cuando todas mis partes estaban apuntando en la misma dirección. Pasé a observar mis elecciones diarias. Percibí que muchas veces, aunque me decía a mí mismo que era próspero, continuaba actuando como alguien limitado. Rechazaba oportunidades, dudaba en invertir, me retraía en situaciones que pedían coraje. Me estaba saboteando sin darme cuenta. Fue en ese punto que decidí ajustar cada acción para que fuera una extensión natural de mis pensamientos y emociones. Comencé a actuar como si la abundancia ya estuviera presente. En las pequeñas decisiones, en las conversaciones, en los hábitos financieros, todo pasó a ser una declaración práctica de mi nueva identidad. Incluso cuando parecía difícil, persistía. Comprendí que no se trataba de esperar a sentirme listo para actuar, era actuar para sentirme listo. Cada paso consciente reforzaba la alineación entre mente, corazón y movimiento. Ese proceso comenzó a generar una sensación de integridad interna. Ya no me sentía dividido. Las acciones alimentaban las emociones fortalecían los pensamientos, y los pensamientos me impulsaban a nuevas acciones. Era como un engranaje que giraba de forma armoniosa, y en ese flujo todo a mi alrededor comenzó a encajar, como si el universo estuviera apenas esperando que yo llegara a ese estado de total congruencia. Y mismo viviendo esa armonía, comencé a percibir que había una última entrega que hacer. Un estadio donde el control necesitaba ser dejado de lado para que algo mayor actuara. Era en ese momento que la manifestación se volvía inevitable, porque había un paso final que exigía no más esfuerzo, sino pura confianza. Entendí que después de todo el trabajo interno, después de visualizar, sentir, actuar y alinearme, había algo que necesitaba soltar: el control. Necesitaba confiar en el campo cuántico. Era difícil al principio porque mi viejo patrón quería comandar los detalles. Quería saber cuándo, cómo, a través de quién. Pero el campo cuántico no responde a la ansiedad, responde a la frecuencia de la confianza plena. Comencé a practicar el estado de entrega todos los días. Afirmaba para mí mismo: está hecho, no necesito más correr detrás. Esa decisión me trajo una paz que nunca había sentido antes. Me mantenía conectado al estado emocional de la abundancia, pero sin la necesidad de manipular el camino. Estaba aprendiendo a vivir con la certeza de que el universo ya estaba organizando las circunstancias. En vez de correr detrás de señales o intentar forzar resultados, me concentraba en permanecer en mi estado interno. Yo seguía el flujo, atento a las oportunidades, pero sin perderme en la ansiedad. Sabía que la sincronicidad traería las piezas correctas, las personas correctas, los momentos perfectos. Y fue justamente cuando solté que las mayores manifestaciones comenzaron a llegar, sin esfuerzo, sin dolor, sin prisa.
La entrega se volvió un estilo de vida. Entendí que vivir en ese estado era vivir en profunda conexión con el campo. Me mantenía fiel a la vibración, al sentimiento, a lo construido, pero permitía que la vida se desarrollara de la forma que necesitaba. Yo no empujaba más la corriente, navegaba con ella, y eso abrió caminos que nunca habría podido planear solo. Y mismo viviendo esa armonía, sentía que ese era solo el inicio de una jornada aún mayor. Sabía que el universo respondería de formas que aún ni conseguía imaginar, porque cuando confías de verdad, algo extraordinario comienza a moverse silenciosamente rumbo a la materialización. La manifestación de la riqueza sucede en el instante que asumes la identidad de quien ya posee. Cuando vives, sientes y actúas como alguien próspero, el universo responde sin dudar. Graba esto. Está hecho. No necesito más correr detrás. Repite esta frase. Ella carga la vibración que transforma. Comenta esta frase para fijarla dentro de ti. El cambio ya comenzó.